Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en un día con muchísima información, sin duda. En el marco de la provincia queremos ocuparnos hoy de un tema que preocupa y mucho, que tiene que ver con el área de salud. Se han conocido en las últimas horas informes epidemiológicos respecto del dengue y respecto del COVID. El COVID sabemos que ha tenido un rebrote que es verdaderamente preocupante, y con respecto al tema del dengue se están empezando a aplicar vacunas fundamentalmente en el norte de la provincia, pero queremos ver cómo sigue esto, qué va a pasar en febrero, qué va a pasar en marzo. Se está hablando de que el carnaval, y esto queremos saber por qué, el tiempo del carnaval puede haber un brote muy fuerte de dengue. De todo esto vamos a estar hablando con un funcionario del Ministerio de Salud de la provincia que viene a acompañarnos. Hoy vamos a ocuparnos, por supuesto, del tema político del momento, que tiene que ver con lo que pasó con la ley Ómnibus, que finalmente, después de todas las podas que había sufrido, terminó volviendo a comisión. El gobierno la da como por descartada, incluso se habla de que el presidente Milei ha dado la orden que sea retirada. Y esto ha generado, obviamente, y como era previsible, una suerte de explosión de opiniones, de acusaciones, etcétera, etcétera. Bueno, de esto, por supuesto, nos tenemos que ocupar y lo vamos a hacer hoy con una de las diputadas nacionales que estuvo ayer sentada en el Congreso de la Nación, con quien vamos a estar hablando de este tema, y con un consultor político, para que podamos analizar todo lo que ha pasado, cómo sigue el tiempo político, pero además qué puede llegar a pasar en un probable plebiscito, que se empieza a hablar en este momento de la posibilidad de que el gobierno, porque el vocero presidencial así lo ha dicho hoy, que no se descarta absolutamente nada, así que está abierta la posibilidad, o por lo menos el gobierno evalúa la posibilidad de convocar un plebiscito. De todo esto vamos a ocuparnos en el programa de hoy, así que bienvenidos y gracias por estar acompañándonos. En los últimos días hemos hablado mucho y hemos escuchado mucho, fundamentalmente, de la situación epidemiológica de la provincia. Nos hemos referido en muchos casos al tema del COVID y del dengue, fundamentalmente, que son los dos temas que preocupan. Así que está para acompañarnos y para darnos información respecto de esto el secretario de Salud de la provincia, el doctor Adrián Rúa, a quien le agradecemos que nos esté acompañando y que vamos a ver si podemos ilustrarnos un poco, a ver qué nos corresponde como ciudadanos, qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que cuidar. Así que, Adrián, como siempre, gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué hacemos? Con el COVID, ¿qué pasó? Bueno, ¿Hay un rebrote? ¿Tenemos que preocuparnos? Hay un rebrote de COVID en todo el país. Nosotros acá en nuestra provincia estamos con un poco más de 800 casos ya de COVID. Hubo 5 fallecidos entre estos 800. ¿Los fallecidos con COVID, con antecedentes, con comorbilidades, enfermedades prevalentes y sobre todo pacientes muy añosos, ¿no? O sea, en una definición, digamos, más médica, te diríamos que los pacientes fallecieron con COVID y no por COVID, ¿no? Pero y bueno, más allá de eso, tenemos que seguir cuidándonos. Tenemos vacunas a disposición, creo que esa es la manera más importante de prevenir que la gente se vacune. Creo que con los últimos mensajes y las cosas que se está, gracias a todos los medios de comunicación, que están haciendo, digamos, dando a conocimiento, digamos, este hecho del nuevo brote, está permitiendo cuadruplicar o quintuplicar la cantidad de vacunados que veníamos teniendo. Hay una vacuna disponible en todos los centros de salud, en todos los hospitales. ¿Qué dosis se está colocando? ¿El número cuánto? Mira, en general eso depende. Hay gente que, como nosotros los de salud, nos estamos poniendo la sexta o la séptima, y hay gente que ha hecho un esquema de 2 vacunas o de 3, y bueno, de acuerdo a eso. Independiente del número que le toque, hay que vacunarse. Lo ideal sería vacunarse por lo menos 2 veces en el año, o una, mínimamente. Disponibilidad de vacunas hay. Esto probablemente no es que genere, digamos, que el paciente pueda llegar a contraer la enfermedad.
en un alto porcentaje, más del 85%, el paciente gracias a la vacuna no se contagia, pero el porcentaje que se termine contagiando la enfermedad con la vacuna aplicada, con los anticuerpos en un buen nivel, estos pacientes no van a generar, digamos, más allá que un simple resfrío y no van a tener complicaciones. Por eso es muy importante vacunarse. Lo otro, en lo que respecta al COVID, es si estamos con síntomas de resfrío o con cuadros respiratorios, no asistir al lugar de trabajo e inmediatamente llegarse con obra social, si tienen, a los laboratorios privados o en los laboratorios de los hospitales públicos. También se hace el hisopado en todos los hospitales de las provincias y hasta en muchos centros de salud. Hacerse por lo menos un testeo, digamos, rápido, y después se manda esa muestra al laboratorio central, que es en el Hospital del Milagro, donde se hace una PCR. ¿Para qué? Para hacer la prevención del contagio. Entonces, aislarse por lo menos 5 días y hacerse el estudio, ¿no? Con respecto al tema de las vacunas, ¿es recomendable vacunarse cada cuánto tiempo? Por ejemplo, esto es... En el caso del COVID, como te digo, sí, mínimamente una vez al año, lo ideal sería que se vacunen cada 6 meses, porque el nivel de anticuerpos va, digamos, disminuyendo. Pero ya con una vacuna en el año nos permite, digamos, al ser humano en general tener un nivel de anticuerpo que, como te digo, muy probablemente o en la gran mayoría de los casos evite que te contagies la enfermedad, pero en el caso de que te contagies vas a tener el nivel de anticuerpos adecuado como para que la enfermedad sea leve, solapada a los síntomas y no haya complicaciones. Bueno, hablando de vacunas, se ha empezado a vacunar para el dengue y esto me parece, te pido que me corrijas, ¿es la primera provincia que se está aplicando esto? Efectivamente, es la primera provincia del país que se está aplicando de manera gratuita a través del Ministerio de Salud Pública. Esto es, uno lo festeja con mucha algarabía, es un gran esfuerzo del gobierno provincial, un gran esfuerzo de nuestro ministerio, tanto de salud como de economía, para lograr comprar esta vacuna y empezar a distribuirla, empezar a aplicarla, sobre todo en los lugares de la población, los lugares donde, digamos, históricamente tenemos una mayor cantidad de casos, por ser área fronteriza y por el tema del clima, un clima, digamos, subtropical, tropical, como es el departamento de Orán, de Rivadavia y de Tartagal. Obviamente, con el correr del tiempo, se generan, digamos, nuevas adquisiciones de vacunas y se irá distribuyendo a toda la provincia. ¿A quién se les aplica la vacuna? ¿Cómo se hace la selección de quién se debe vacunar? Bien, la vacuna está destinada a toda la población entre 25 y 39 años de edad. Y esto se saca, digamos, de las estadísticas, que es generalmente la población más afectada en los brotes o en las endemias de años anteriores. Y además porque es una edad donde la mayoría de esta población trabaja, se desplaza, y entonces el riesgo es mayor de que esta población, a pesar de que esté con la enfermedad o que empiece con los primeros síntomas, siga trabajando y siga desplazándose. Por eso se tomó este rango etario como para darle prioridad, de 25 a 39 años. ¿Quién se puede vacunar, además de tener esta edad? Ser obviamente residentes, en este caso empezamos por los departamentos de, como te decía, Rivadavia, todos los municipios de esos departamentos, Rivadavia, Orán y San Martín, que sean ciudadanos y que vivan ahí. No es que, digamos, que la gente de repente vive en Capital y se va a Tartagal o se va, no sé, a Mosconi, a Orán, para poderse vacunar. Tienen que ser residentes del área, no tener obra social. Está fundamentalmente destinado a las personas que son carenciados y que no tienen una obra social, porque en la parte privada ya está también disponible en las farmacias para la compra y la adquisición a través de las obras sociales la vacuna. Entonces, lo que hicimos es darle prioridad a quienes no tienen obra social, a los carenciados, en este rango etario. ¿Quién no se puede vacunar? Los pacientes, las embarazadas, los pacientes que sufren de patologías o enfermedades inmunocomprometidas, o sea, que inmunocomprometen al paciente, porque es una vacuna a virus vivos y atenuados, a diferencia que la vacuna del COVID, que sí se le puede poner a este tipo de... En algún momento se habló de que la vacuna va a tener también como prioridad a quienes ya tuvieron dengue, ya fueron picados por el mosquito. ¿Hay alguna prioridad por lo que se los vacuna? No, en este caso la única prioridad es, como te digo, que sean residentes del área, del lugar, que tengan entre 25 y 39 años de edad. El turno se saca para evitar cualquier tipo de suspicacia a través del 148, donde se le piden todos los datos a la persona que se va a vacunar y se le otorga un turno para que sean vacunadas en el hospital o en el centro de salud
del municipio, de las áreas donde se está vacunando. ¿Cómo protege la vacuna? Sí, en el caso del dengue, ¿cómo protege? La vacuna digamos, tiene las 4 variantes, es decir, el DEN1, DEN2, los 4 serotipos. DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4, que son los serotipos. En este momento hay pequeños brotes, pero ya hay brotes en la provincia, con DEN1 circulando y DEN2. Obviamente la vacuna cubre para los 4 serotipos. Esto que me preguntabas vos en relación a darle prioridad, si tuvo dengue, obviamente que no haya tenido dengue en los últimos 30 días o 60 días, pero si tuvo dengue, con mayor razón debería ir a vacunarse. En esto hay estadísticamente una relación donde el paciente que ya hizo un dengue en alguna etapa anterior, en años anteriores, y si repite el dengue, obviamente lo va a repetir con otro serotipo circulante, tiene un riesgo un poco mayor para hacer alguna complicación. Pero esto no es una condición sine qua non. Hay pacientes que tuvieron 2 o 3 serotipos y no han hecho ningún tipo de complicación. Así que si ya tuvo dengue o no tuvo dengue, lo mismo. El que nunca tuvo dengue en todos estos años y tiene esta edad y tiene la posibilidad, que se vacune. ¿La vacuna alivia los síntomas o cuál es el efecto? No, en el caso del dengue, la vacuna del dengue tiene un 85%, se hacen 2 dosis, es decir, se hace una primera dosis y a los 3 meses una segunda dosis. Con la primera dosis ya estamos arriba del 82-85% de cobertura y con la segunda dosis ya estamos arriba del 92%. Es decir, de posibilidad de impedir contagio. Evidentemente, en el mínimo porcentaje que se fuese a contagiar en este 10% o 5% que quedaría por más que esté vacunado, obviamente la sintomatología va a ser muchísimo más leve, ¿no? Bueno, se habló y anunciaron del Ministerio que se está previendo un posible brote fuerte por el carnaval, en la época del carnaval. ¿Por qué? ¿Por qué se estima? Y bueno, estadísticamente, digamos nosotros para esta fecha, obviamente es por el conglomerado de la población, por eso siempre hacemos un pedido a la prevención, a la sociedad. El dengue es una enfermedad que nos interpela a nosotros como sociedad. Es importante el descacharrado, eliminar todos los recipientes, como así también la prevención, digamos, de las personas que cuando asistan, nosotros no solo tenemos el carnaval, sino que también próximamente va a estar la Serenata Cafayate, que lleva muchísima gente, no solo de Salta, sino del país. Y después ahí, bueno, te voy a comentar un poco porque hay otros lugares, otras provincias, obviamente, que están con muchísimo mayor cantidad de casos que nosotros y además tienen chikungunya, que es otra de las enfermedades transmitidas por virus a través del mismo vector, que es el Aedes aegypti. Entonces, cuando vamos, seamos responsables. Si estamos con un resfrío, para hacer como una prevención de COVID, no asistamos, no hagamos el test previamente antes de ir a asistir. Lo segundo, para hacer la prevención del dengue, cuando nos toque ir, vamos con ropas largas, en lo posible claras porque hace calor, llevemos repelente y si nos toca dormir, llevemos la tabletita, el espiral, si nos toca dormir, si nos alojamos en algún alojamiento tanto de Jujuy, que es el carnaval, o en alguna localidad en Salta, o en el caso de la Serenata Cafayate, digamos, tomemos todas las medidas de prevención como para que no nos contagiemos, no nos pique el Aedes y no nos contagiemos del virus, ¿no? Hasta ahora se han reportado, creo que desde septiembre del año pasado hasta ahora, 76 casos. 73 casos. 73 casos. ¿Eso qué es? Es un reporte, es una curva, y toco madera, digamos, por debajo de lo que en general uno espera, pero yo creo también que la sociedad, los medios de comunicación en esto nos ayudan muchísimo, ha hecho mucha conciencia y se está controlando. En la medida que nosotros más trabajemos en la prevención, muchos menos casos vamos a tener y obviamente los brotes serán menores. Bien esperamos nosotros que para esta época, a mediados de febrero o a fines de febrero, haya un brote y un aumento importante de casos. Pero bueno, en la medida que, como siempre digo yo, nosotros nos cuidemos y tanto el vecino, el familiar, le pidamos que revisen la casa, si es que no hay un plástico o algún elemento que sirva de reservorio para que se forme un criadero de mosquitos, la verdad que la vamos a pasar mejor y vamos a tener menor cantidad de casos. ¿Cuántos casos son autóctonos? Porque en algún momento hubo preocupación por la frontera con Bolivia, ¿no? Sí. ¿Cuántos casos de estos son autóctonos? Mira, estamos casi ya en una paridad de estos 73 porque hay 28 y 30 y el resto de los casos todavía se está en estudio para confirmación, pero estamos más o menos en una paridad. Aproximadamente la mitad de los casos es importado, es decir, gente que ha venido como
digamos, que ha viajado y se ha contagiado la enfermedad en otro lugar, y ya los autóctonos con circulante son aproximadamente 30 casos. Estos están repartidos en este momento en la provincia en lo que es Joaquín B. González, los municipios, ¿no? Joaquín B. González, Quebrachal, que ya tienen, si bien es baja, pero tienen ya circulación del virus. Joaquín B. González, Quebrachal, y en el norte Orán y Tartagal. Y Salta Capital, o sea, el departamento de Capital también tiene pocos casos, pero tiene casos de ya autóctonos. Hay 3 casos que se diagnosticaron, digamos, que no han viajado y no tienen ningún antecedente. Entonces se lo está interpretando como ya una circulación. Adrián, como siempre, gracias por venir, por ilustrarnos un poco y por ayudarnos a entender un poco lo que nos está pasando, y además porque se viene un tiempo, todavía tenemos mucha preocupación por delante, ¿no? Sí, tal cual, sobre todo por lo que pasa a nivel nacional. Y bueno, agradecerte a vos por siempre la invitación, pedirle a la sociedad que nos sigamos cuidando, que sigamos haciendo prevención, que la vacuna es, la verdad, un esfuerzo importantísimo y digno de felicitar al gobierno de la provincia. Pero es una herramienta más en la prevención del dengue. Lo más importante es cortar el circuito del mosquito, los criaderos, eliminar todos los recipientes o elementos que puedan servir de criadero, sobre todo en estos tiempos de lluvia, de sol, que la verdad que el clima es propicio para que crezcan todos los mosquitos, ¿no? Muchas gracias como siempre, hasta cualquier momento. Bueno, no hace falta que les diga que estamos viviendo un tiempo de alta tensión política, sobre todo lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados este martes pasado, y que obviamente ha terminado con el regreso a comisión de la ley ómnibus y todo el escándalo y el cruce de acusaciones que se ha venido después de esto desde todos lados. Así que lo queríamos charlar con Pedro Butazzoni, es el director de DROI, consultora, para que nos ayude a despejar la neblina un poco de todo esto que está pasando. Pedro, gracias por venir, como siempre, muy amable. ¿Cómo está, Indio? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo todo esto? Es complicado, ¿no? Una derrota política importante para el gobierno, más allá de que la hayan intentado vender como parte de una estrategia. Era una ley importante, casi fundacional para Milei, de hecho el nombre, ¿no? Bases para la libertad, etcétera, etcétera. Hasta el nombre implicaba esto de refundar Argentina en la mirada de Milei con esta ley, una ley que empezó con 600 artículos, que después bajó a menos de 400 y que terminó en comisión, ¿no? Entonces, efectivamente, un fracaso político y que demuestra que tal vez el gobierno no ha entendido la situación de debilidad institucional de origen en la que está, ¿no? Me parece que se ha quedado mucho en ese 56% del balotaje, que entendiendo de alguna manera que eso le ha dado un apoyo popular muy grande, pero no ha tomado nota de que la distribución legislativa no se hizo en ese 56, se hizo en el 30, ¿no? Y eso lo pone en una situación que es compleja y que lo obliga a consensuar, a negociar, a dialogar, algo que tal vez no esté en el ADN de Milei, ¿no? No es un político de raza, si se quiere, o con cierta trayectoria política, y no está acostumbrado a esto de sentarse y negociar y aceptar ceder en algunas cosas y cambiar en otras, ¿no? Y eso tal vez lo ha terminado complicando. ¿Vos qué opinás? Porque después de esto parecería, por lo menos de lo que se ha escuchado y fundamentalmente del lado de Milei común, como que ha redoblado la apuesta y ha vuelto contra la casta, ¿no? Parecería que ha decidido apuntar de nuevo, o por lo menos ponerlo en un solo polo absolutamente a todo lo que no han querido aprobar la ley, o lo que él supone que no han participado de lo que él quería, ha decidido envolverlos de nuevo en esto de la casta. Entonces, la pregunta es si en esto de redoblar y volver de nuevo a esto está abriendo la grieta y decir, es nosotros o ellos, tienen que estar o con nosotros o con ellos. ¿Qué pensás de esto? No, a ver, se está de alguna manera entrampando solo, ¿no? Porque Milei no es el peronismo de Cristina del 2011, no es el peronismo de Perón del 46, digamos, no tiene ni cerca las mayorías para intentar hacer algo
de alguna manera más populista, ¿no? El famoso Braden o Perón, ¿no? Sí, Ese claro. Perón representando al pueblo, Braden representando a las élites, a la oligarquía, a Estados Unidos. De alguna manera Milei está reflejando eso en términos históricos de la casta o el pueblo, ¿no? Yo represento al pueblo y ustedes son esa élite casta con ciertos privilegios. El problema es que después hay un sistema institucional que es real, donde vos tenés que tener capacidad de ejecutar políticas públicas, ¿no? De hacer aprobar leyes, de poder llevar a cabo programas de gobierno, de poder generar cierta gobernabilidad. En ese marco que es real, que ya no es discursivo, que ya no es de relato, que no es Twitter, Milei necesita funcionar como funciona nuestro sistema institucional y la política, que es acordando, es sumando votos, es construyendo mayorías, y no lo va a hacer con este discurso, ¿no? Entonces está generando, si se quiere, una grieta de lo discursivo que puede ser muy peligrosa para su propio gobierno y para su propia gobernabilidad, porque está rompiendo puentes, está explotando puentes, te diría, Bueno, ¿no? digamos, hablando de explotar, te pediría que escuchemos lo último y lo más fuerte, por lo menos. No va a ser lo último, pero por lo menos lo más fuerte de lo último que ha ocurrido con Milei. Lo escuchamos. Ayer, en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política, como nosotros llamamos, a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, y para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales les roban a los argentinos. Y en ese sentido di la orden de levantar el proyecto. ¿Delincuentes? Sí. Bueno, es como que, digamos, al extremo, total. Claro, explota lo que te decía recién, explota los puentes que él necesita. Esto tiene menos de 2 meses, ¿no? Sí, claro. Hay que decirlo, digamos, está cumpliendo 2 meses de gestión y de gobierno, le quedan 4 largos años para gobernar y va a necesitar de todos esos diputados los cuales hoy está atacando. Y de los cuales muchos han aprobado casi todo, digamos, es difícil ponerse en contra del bloque de radicales, ¿no? Que en general ha votado casi todo lo que Milei pidió. Y de ellos de entrada sabían que no tenían los votos para todo. Digo, el proyecto, el primer dictamen, el que sale de comisiones, tenía más de 150 disidencias. Es decir, que ahí también hay un error del gobierno de no ir a negociar esos puntos en los cuales ya sabían que tenían disidencia y que se le iban a votar en contra, que fueron efectivamente los que se votaron en contra en la sesión, ¿no? Superpoderes y bueno, iba a votarse en contra de privatizaciones seguramente. Ahí te traigo a un tema que lo hablamos en aquel momento del debate entre Milei y Massa. ¿Te acordás que, digamos, lo que era el análisis fino, político, periodístico, lo daba como ganador a Massa, ¿no? Por el oficio, por cómo había terminado el debate, y las redes eran como una explosión. Entonces se hablaba de que Massa había ganado en lo que era, digamos, en la técnica del debate, pero que en la percepción de la gente en las redes lo había ganado Milei al debate. ¿Crees que pasa algo parecido con esto? Digamos que el análisis político dice, perdió en el Congreso, pero en las redes puede tener, o le está pasando... Algo súper interesante para medir en la percepción de la ciudadanía de cómo toman que se haya caído la ley, ¿no? Si efectivamente se lo asignan una responsabilidad del gobierno o un fracaso político del gobierno, o si toman la palabra de Milei y dicen, no, esto es culpa de la casta que no quiere perder su privilegio. Y no lo quieren dejar gobernar. Y no lo quieren dejar gobernar. Me parece que algo interesante para medir, seguramente tengamos encuestas próximamente que nos puedan decir eso, porque la ciudadanía siempre reacciona de una manera que a veces es impredecible, ¿no? Sí. Lo que yo sí digo es que hay una cuestión que es de percepción y de opinión pública, pero después hay otra que es de resultados. Digamos, Milei necesita empezar a mostrar resultados, sobre todo en términos económicos, ¿no? Cómo se va a ir desacelerando la inflación y estabilizando la economía. Y no hay mucha paciencia para eso. Habrá 6 meses, para otro habrá 1 año, pero no hay mucho más que eso, ¿no? Y parte de esa estabilización y desaceleración de la inflación depende de instrumentos concretos que le pueda dar el Congreso, ¿no? Entonces me parece que tal vez es momento de no escalar el conflicto, algo que no está haciendo Milei, y de volver a calmar las aguas
y pensar cómo salir de este laberinto. Porque el tema es cuánto del éxito económico, o por lo menos de los primeros pasos de éxito económico, dependían de esta ley. Había una parte que era clave, que era el capítulo fiscal, que se retiró ya hace un par de semanas, ¿no? Para mí eso sí era fundamental. Digo, a ver cómo retomamos el tema fiscal, si lo va a abordar como por DNU, va a haber directamente recorte de partidas discrecionales, cómo va a trabajar el tema del capítulo fiscal, que era fundamental y era tal vez el corazón de esta ley. Después las facultades delegadas, que eran importantes para él, ¿no? De cómo administra la emergencia, digamos. Está bien, hay que declarar emergencia, si es emergencia, o qué facultad le da el presidente para que tenga cierta flexibilidad en la emergencia. Bueno, hoy no tiene ninguna. Digo, bueno, ¿va a retomar el tema o cómo lo va a hacer? Me parece que hay una cuestión de resultados y de instrumento que no está resuelto y que no lo va a resolver atacando. Digamos, y hablando de atacar, ¿vos creés que la posibilidad, y cuando empiezan a hablar de la probabilidad de un plebiscito, creés que es una advertencia, es nada más que, digamos, le tira un poco de cohete para que a ver si se asustan, o qué crees? Yo creo que lo más riesgoso que puede hacer el gobierno es intentar pensar en una consulta popular. Digo, primero... ¿Me permitís? Sí. Porque te voy a hacer escuchar lo del programa anterior que hablamos con la gente de CB Consultora de Córdoba, y ellos habían medido, precisamente en el programa anterior hablamos con ellos, que habían medido el tema de cómo estarían los números en la probabilidad de un plebiscito. Esto antes de lo que ocurrió en el Congreso. Miren esto y lo seguimos hablando con Pedro. Sé que han consultado por la posibilidad de un plebiscito, porque se habló mucho de esto, de que si el DNU no caminaba y seguían, digamos, las medidas judiciales parándolo, si finalmente no lograban la aprobación de la ley ómnibus en el Congreso, se hablaba de la posibilidad de que el gobierno decida llevar esto directamente a que decida la gente en un plebiscito, bueno, que puede ser obviamente una moneda de doble cara, pero en definitiva esto surgió. ¿Qué opinaría, qué haría la gente en un plebiscito? ¿Qué votaría? Bien, acá creo que entramos a la pregunta quizás más compleja, o que tiene el resultado más complejo para el oficialismo, porque si repasamos los datos anteriores, bueno, hoy la mayoría cree que la responsabilidad actual de la economía corresponde a el gobierno de Alberto Fernández. Las medidas, en gran mayoría, más del 50% cree o por lo menos aprueba las medidas del gobierno nacional. Pero cuando vamos a esta pregunta, que es si se realizaran las elecciones no vinculantes, es decir, plebiscito por el mega DNU del presidente Javier Milei, ¿usted votaría en contra, votaría a favor o votaría en blanco? En ese votaría en contra es la opción más votada, 38.7%. Y votaría a favor 38.4%, muy ajustado, menos del margen de error nos da. Hoy un 7.7% estaría votando en blanco o no votaría, y un 15.1% hoy se mantendría indeciso. Pero sí, a nosotros en esta pregunta sobre el posible plebiscito, bueno, hoy nosotros tenemos una mayoría que votaría en contra, lo cual, si lo llevamos, estamos dentro del terreno de lo fáctico y de lo probable, ¿no? Pero si lo lleváramos a la realidad y estos números se plasmarían en la realidad, sería un golpe durísimo, ¿no?, para el gobierno nacional. Sí, claro, a pesar de que, digamos, en la encuesta aparece como un empate técnico, digamos. Ahí está, 38, digamos, ganando, que votarían en contra, ¿no?, de estas medidas. Un escenario difícil. No, es muy riesgoso. A ver, yo si fuera el gobierno no lo haría desde ningún punto de vista, porque estás plebiscitando directamente ya tu gobierno, y si perdés, ¿qué pasa? Claro, ¿cómo digo, salís perdés toda legitimidad, es muy difícil salir de ahí. Si ya tenés debilidad institucional, digamos, le terminás sumando la debilidad política. No, no es un gobierno terminado, la legislativa perdería gran parte de su capital político y sería casi como los últimos 2 años de Alberto Fernández, que no existió casi como presidente, ¿no? Entonces no, yo no iría por ese lado. Además tiene una limitante, que si la convoca el Poder Ejecutivo es no vinculante, ¿no? Y también no tiene legitimidad porque el voto no es obligatorio, mucha gente no iría a votar. Digo, ya también pierde legitimidad porque no es vinculante y nadie está obligado a aceptar ese resultado, ¿no? Entonces me parece que la tiene muy difícil en ese sentido. Yo creo que tienen que buscar una salida de algo que tendrían que haber hecho al principio, de ir por partes, ¿no?
digo, a ver, ¿qué me interesaba de entrada? ¿Me interesaba la ley de sociedades deportivas o me interesaba el capítulo fiscal? Bueno, le interesaba el capítulo fiscal. Si el gobierno hubiera ido por una ley de ajuste fiscal, hoy estaba aprobada. Yo estoy convencido, estaba aprobada, porque en general hay consenso político de que Argentina necesita un ajuste fiscal, ¿no? Quisieron ir por todo y no les salió. Me parece que hoy hay que retomar la otra estrategia, de ir por partes y algunas partes, llevarla por DNU, digo, hasta que se calmen las aguas, cosas que pueda hacer el presidente de forma directa y no necesiten pasar por el Congreso, y lo que efectivamente requiera aprobación de las dos cámaras, empezar a mandarla por partes y negociando, digamos, tal vez necesite nuevos interlocutores también, digo, Guillermo Franco y otros interlocutores han quedado de alguna manera desprestigiados en este momento y tal vez necesiten nuevos interlocutores y mayor conducción política, ¿no? Porque ha sido todo muy desprolijo y desordenado. Muy desprolijo y desordenado, ¿no? Pero además desde el mismo gobierno, sí, digamos, tenían posiciones distintas, nadie sabía quién era el interlocutor válido, un funcionario decía una cosa, otro funcionario decía otra. El presidente desautorizaba. Sí, claro. Digo, sí. Es muy complejo llevar a cabo una negociación legislativa de esa manera, en un Congreso que también hay que decirlo, está muy atomizado, digamos, no hay dos partidos políticos, esto no es bipartidismo y te tenés que poner de acuerdo con los radicales, te tenés que poner de acuerdo con un montón de fuerzas políticas, con pensamientos diferentes. Con los radicales, con distintos radicales, claro, ¿no? Porque, digamos, con diputados que responden a gobernadores, con diputados que responden, no sé, son más kirchneristas duros, otros de izquierda. Digo, hay un lío bárbaro también en el Congreso, entonces necesitaba gente con tal vez experiencia legislativa y en negociación política, que el gobierno efectivamente no la tuvo, casi terminó necesitando de los experimentados como Pichetto, Monzó, Mazzotti, de Loredo, que le empujaron un poco la ley, pero tampoco podían hacer magia, ¿no? Entonces me parece que en este nuevo proceso el gobierno tiene que tomar nota, corregir mucho de lo que se hizo mal y empezar un nuevo camino de construir consenso en base a cosas puntuales y priorizar. Digamos, acá no hace falta ir por todo. Digo, ¿qué es lo que más me importa en este momento para la Argentina? 3, 2, 4 puntos. Digo, bueno, vamos por eso. Yo creo que la va a tener, ¿no? Porque más allá del enojo de Milei, gran parte de la oposición le había dado esa mayoría en el voto en general, ¿no? Tenía unos 150 votos que estaban dispuestos a aprobarle el 80% de las cosas, pero no estuvo dispuesto a hacer el otro 20%, ¿no? Pedro, como siempre, gracias por ilustrarnos un poco, ¿eh? No, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento, muy amable, muchas gracias. Bueno, lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados este martes, indudablemente que me parece está como ya muy conocido. Vamos a intentar ver si disipamos un poco el humo después de lo que ha significado esta suerte de explosión que hubo con el regreso a comisión de la ley Ómnibus. Y vamos a hablar con la diputada nacional Pamela Caletti, que estuvo ayer en la sesión, obviamente, que representa a la provincia de Salta y particularmente a los intereses del oficialismo en la provincia de Salta, al gobierno, para ver si en medio de todo este humo político intentamos de alguna manera ver cuáles han sido los puntos, por lo menos de los diputados nacionales de Salta que no quisieron votar muchos de los artículos, por los que después terminó volviendo a comisión el proyecto. ¿Qué afectaba fundamentalmente a Salta? ¿Cuáles eran? Y después, bueno, obviamente que le vamos a pedir su opinión respecto de lo que fue, digamos, las derivaciones políticas que ha tenido esta decisión. Así que, Pamela, gracias por atendernos, como siempre, muy amable, buenas noches. Bueno, parece que se ha interrumpido la comunicación, a ver si lo podemos rescatar, para que podamos hablar con la diputada nacional, que les recuerdo está en Buenos Aires. Le vamos a agradecer que nos haya atendido porque está trabajando en el Congreso y bueno, ha hecho una pausa para poder atendernos y charlar con nosotros y ver si podemos de alguna manera tener esto. Pamela, como siempre, gracias por atendernos. Buenas noches. Hola. Sí, hola. ¿Me escuchás bien, Pamela? Yo te escucho muy bien. ¿Me escuchas? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Buenas noches. Sí. Bueno. Estoy sin retorno. A ver. Bueno, vamos a ver, ¿ahí lo escucho? Bueno, muy bien.
Pamela, yo decía recién que vamos a intentar, después de todo el humo que ha significado, sobre todo el tema de las reacciones políticas... Perdón, no estoy escuchando bien, voy a cambiar de dirección. Bueno, perfecto. A ver si, para que nos podamos escuchar, así charlamos. Bueno, perfecto. Vamos a ver si corregimos la comunicación. Estamos con algunas dificultades, a ver si podemos charlar con ella. Yo le decía que el interés, me parece que es conocer, por lo menos en los diputados nacionales de Salta, que son casi todos del PJ, los que se oponían a algunos de los artículos, esto es bueno aclararlo, no a todos, sino a algunos de los artículos, cuáles eran en los que entendían ellos que afectaban los intereses de las provincias, por lo que se han terminado, digamos, oponiendo, porque en definitiva, en horas anteriores, que habían votado en general por la ley a favor, después terminan oponiéndose en algunos artículos, que esto era previsible, porque no todos los diputados que habían votado a favor de la ley ómnibus en la votación en general de la ley, iban a votar de la misma manera en el tratamiento del artículo por artículo. Y aquí es donde queremos conocer algunos detalles. A ver, creo que te estamos escuchando mejor ahora, Pamela. Sí, ahí tengo mucho retorno, pero ahí más o menos entiendo lo que me decís. Bien, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, gracias. Bueno, Pamela, la idea es ver si podemos, yo decía, correr un poco la neblina política que ha tenido esto, conocemos lo que ha ocurrido ya. Queríamos conocer por qué, en el caso tuyo, de los diputados nacionales de tu bloque, cuáles eran los artículos que ustedes entendían que afectaban los intereses de la provincia. Votaron a favor de la ley en general, pero ¿cuáles eran los artículos que ustedes entendían que afectaban los intereses de Salta, por lo que se, digamos, terminó en cómo terminó esto? ¿A qué se oponían? Bien, bueno, muchas gracias por la pregunta. Justamente nosotros desde Innovación Federal es un espacio que se creó este año justamente para evitar que haya un determinado posicionamiento a favor o en contra en función de un signo político, sino que represente netamente los intereses provinciales y el federalismo. En el caso de los diputados somos representantes del pueblo de las provincias y en esta ley ómnibus, que es la primera que nos toca tratar como innovación, nosotros lo planteamos en recinto la semana pasada, lo dije públicamente en mi discurso en el recinto, que desde Innovación entendíamos que hay un contexto de crisis muy grande en la Argentina que requería que trabajemos todos juntos, sin egoísmos ni personalismos, y que por eso nosotros en general íbamos a acompañar una declaración de emergencia, y también entendíamos que el gobierno nacional tiene que tener herramientas para poder hacerle frente. Ahora, en materia de delegación, lo dije expresamente, no es cualquier facultad, todas o alguna o por las dudas, sino que vos declarás la emergencia en una determinada materia, en función de eso estableces una delegación de facultades porque vas a trabajar un determinado problema, una solución. Nosotros en ese sentido lo dijimos hace 2 semanas en un dictamen por escrito que presenta Innovación en el Congreso. Lo sostuvimos la semana pasada en sesión y ahora en la votación en particular apoyamos la declaración de emergencia, las bases de la declaración, pero y lo habíamos planteado, la necesidad de que no se afecten los fondos de fideicomisos o afectaciones específicas. Nosotros tenemos algunos de desarrollo provincial para obras de infraestructura. Por ejemplo, cuando tuvimos problemas de inundaciones en el norte, pudimos hacer uso de esos fondos, o también para la sequía para los productores. Existen fondos que son para víctimas de violencia, fondos para pequeños productores, para la compra de semillas, digamos, fondos de fideicomisos que fueron creados por leyes y que requirieron mucho debate, mucha acreditación de su necesidad. Entonces, lo planteamos al Ejecutivo, nosotros planteamos un montón de cosas que la verdad que el Ejecutivo hizo lugar a nuestros pedidos. Por ejemplo, se había sacado de esta ley ómnibus lo que es las afectaciones específicas, que también tiene esta razón de ser, pero los fideicomisos nosotros ya lo habíamos reclamado y el gobierno insistió. Por eso no podíamos acompañar, porque afectaba claramente las arcas provinciales. Y acá viene una pregunta. Y después de esto, sí, decime. No, porque acá viene una pregunta que me llama la atención. Si es que el gobierno sabía que ustedes a estos temas, como lo del fideicomiso y lo que nos está mencionando, sabía que se iban a oponer,
porque después parecían como sorprendidos y empezaron a hablar de traición, etcétera. Entonces, el tema era que si ustedes ya se lo habían planteado de antemano, es decir, a esto nos vamos a oponer, a esto no lo queremos, nuestra posición era pública, nuestra posición la sostuvimos hace 2 semanas en un dictamen en minoría por escrito, firmado por Innovación y presentado, es pública, estaba en la orden del día que nos habían pasado los diputados, para que lo vean todos los diputados, ¿no? Nuestras disidencias. Pero además la semana pasada yo lo dije en recinto, nosotros vamos a acompañar en general, pero no vamos a acompañar aquellas medidas que afecten el federalismo, que afecten los intereses provinciales, que vayan contra los jubilados, contra las economías regionales. Ese es nuestro límite, o que entendamos que no está en el marco de la negociación. Y en ese sentido le pedimos hace una semana en el recinto, que es público y está grabado y está en las taquigráficas, al gobierno que podamos hablar, conversar y introducir modificaciones en esa normativa para resguardar los intereses provinciales. Algunas normas se modificaron, por ejemplo, afectaciones específicas, pero otras quedaron como fideicomiso y nosotros no podemos avalar una cosa así. Pero lo teníamos por escrito y fue una posición pública hecha en el discurso en el recinto que está en las versiones taquigráficas. Por otro lado, se dice que hablaron con los gobernadores y con nuestro gobernador no hablaron. Nuestro gobernador estaba en unas actividades para el desarrollo de la minería fuera del país. Yo hablé con él antes de entrar al recinto y no lo habían hablado hasta que él toma el vuelo. Entonces, no sé con quién habrán acordado qué cosa. Con nosotros, lo que nosotros pedimos en estos temas no había un acuerdo, pero lejos de querer obstruir y mucho menos, nosotros le manifestamos, queremos que el gobierno tenga herramientas para sacar la Argentina adelante. No vamos a votar a favor o en contra por el signo político de quien proponga una norma. Bueno, esto ha sorprendido, por eso es que llama la atención que el gobierno tenga la reacción, el gobierno nacional me refiero, tenga la reacción que ha tenido, primero en la que, digamos, agrupan como casta a todos aquellos que se han opuesto a algunos de los artículos y después cargue, digamos, contra los gobernadores particularmente, a quienes ha llamado traidores y bueno, ha tenido otros conceptos. El mismo presidente ha tenido palabras hasta de delincuentes que lo ha expresado en los últimos momentos, me parecieron como muy tensos. Y bueno, hemos conocido a través de un tuit del mismo gobernador Sáenz diciendo que nunca lo llamaron a dialogar y queríamos justamente que ustedes nos puedan contar si se había acordado algo en lo que después no se cumplió, porque si no, referencia a traición de qué, porque si públicamente ustedes le dijeron esto no se lo vamos a aprobar, ¿de qué se sorprenden? Esta es la pregunta. No, nuestra voluntad de diálogo sí lo estuvo, obviamente que porque entendemos que la Argentina tiene una situación de crisis y que tenemos que salir todos juntos. Ahora, tienen que entender que el Congreso no es una escribanía. De un lado tenemos un sector que vota todo que no, porque apuesta a que este gobierno le vaya mal. No nos van a encontrar de ese lado, pero del otro lado, siendo una mera escribanía que certifique lo que ellos dijo, tampoco nos van a encontrar. Entonces, nosotros tenemos un mandato popular y llevamos la voz de las provincias y de nuestra gente al Congreso de la Nación. Y se lo dijimos, la fórmula jubilatoria que proponían no la íbamos a votar. Los jubilados al revés necesitan una fórmula jubilatoria que le recomponga sus haberes. El ajuste no puede venir por las economías regionales, por los asalariados, por el interior, por los jubilados. Ahí no nos van a encontrar. Hicimos propuestas de modificaciones y obviamente que si las hubiesen aceptado, hubiésemos acompañado, pero eso no ocurrió. A eso Bien. se sumó también que hubo un problema en el manejo de la sesión, del bloque del miembro informante, que llegó un momento que no sabíamos qué era lo que teníamos que votar. Un diputado tomó la palabra y le dijo, por favor aclare, ¿qué dice el inciso? Porque eso lo debimos tener impreso en las bancas y no lo teníamos impreso. Entonces, así no se puede trabajar. Creo que la mejor decisión fue la que tomamos todos juntos, volvamos a comisión y no es ganaron uno. Por eso la verdad que ver diputados festejando que vuelva a comisión a mí también me pareció muy triste. O sea, Bien. La vuelta de comisión es para poner orden, sentarnos y mostrar humildad y grandeza también. A ver, nos sentamos a ver en qué temas tenemos acuerdo y en qué cosas realmente necesita la Argentina. La Argentina quizás necesitaba una moratoria, como nosotros pedíamos, y no que regulemos si los jueces usan toga. Entonces digo, hubo mucha impericia por parte en la proposición de esta ley. Había normas que hablaban de la toga, del martillo de los jueces, había normas que establecían que los autos no era obligatorio ponerle 2 guardabarros delanteros, traseros. O sea,
Eso lo tratábamos, y cuando teníamos que tratar impuesto al tabaco lo sacan. Encima hablan de valijas, hablan de valijeros, y nosotros, las 7 provincias productoras, sí queríamos que se trate tabaco, sí queríamos que se establezcan impuestos internos y poder ayudar a nuestros productores con el Fondo Especial del Tabaco, y hacen denuncias en el aire. Yo, la verdad, quiero que se investigue por qué tuvieron que sacar eso, si existió realmente eso, porque los tabacaleros queríamos que se trate. Bien, Pamela, como siempre, gracias por atendernos, muy amable. Seguramente te requeriremos nuevamente a ver cómo evoluciona esto a partir de esto que ha ocurrido. Así que, como siempre, muchas gracias. Ay, se me corta mucho, no puedo escucharte con mala señal. Pero espero que vuelva a comisión y que podamos debatir realmente. O sea, que la Argentina necesita que la agenda de la gente sea la agenda de la política y que podamos establecer normas con carácter federal para toda la Argentina. Muy bien, gracias Pamela, como siempre, muy amable. Bueno, nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Que tengan muy buenas noches.